Estimados estudiantes, es para mí un honor presentarles el tema de envejecimiento. Mi nombre es Karina Orozco Gamboa y soy docente titular de la Unidad Didáctica de Biología Celular y Molecular. ¿Se han preguntado alguna vez la razón por la cual envejecemos los seres humanos, pero de igual manera otros organismos? En esta presentación voy a hablarles acerca del envejecimiento, cuáles son las teorías biológicas que soportan o que tratan de explicar por qué envejecemos. Vamos a hablar acerca de dos tipos de estas teorías, las estocásticas y las teorías programadas. Y finalmente vamos a dar algunas recomendaciones para evitar el envejecimiento y conclusiones. Bien, ¿qué es el envejecimiento? Es un deterioro progresivo de las funciones y el desempeño de un organismo. Vamos a hablar que este es un proceso en el que intervienen muchos factores, especialmente los factores ambientales y los rasgos genéticos, pero también los epigenéticos. Como vamos a ver, este proceso afecta todos los niveles de organización biológica, desde las moléculas más pequeñas, las células que están constituidas por estas moléculas, los tejidos, los órganos y los sistemas fisiológicos. Con el deterioro de cada uno de estos niveles de organización biológica se va a desarrollar una mayor predisposición a enfermedades y el riesgo de muerte también se incrementa. Este proceso es perjudicial, o sea, el organismo lo va sufriendo y poco a poco se va deteriorando progresivamente. Es un proceso intrínseco y universal. Existen varios animales que van a tener también envejecimiento, no exclusivamente el humano. Y generalmente va a ocurrir después de la etapa reproductiva de la especie. Existen varios puntos de vista desde los cuales se puede explicar el envejecimiento, el biomédico y el filosófico. En el caso de nosotros nos interesa el punto de vista biomédico y vamos a observar que nuestras células dejan de funcionar de manera normal o bien van a llegar a perder su capacidad de división. La división, recordemos, cuando vimos apoptosis, que permitía el reemplazo de tejidos de una manera adecuada, sobre todo cuando ellos habían dejado de funcionar. Así que este envejecimiento se puede explicar de varias formas. Las teorías biológicas del envejecimiento tienen como objetivo explicar los cambios en los procesos fisiológicos que se dan como resultado del proceso de envejecimiento. A la fecha han existido más de 200 teorías. Algunas de ellas se descartan porque no se tienen suficientes elementos que permitan ajustarse a la teoría o que la aprueben, y algunas otras se reformulan para lograr explicar la complejidad que tiene el fenotipo que observamos durante el envejecimiento. En este esquema podemos observar que el ser humano, cuando llega el proceso de envejecimiento, va a tener o manifestar una alteración en la comunicación entre células. Se van a producir más procesos de inestabilidad genómica. Va a haber también acortamiento de los telómeros, aquellas estructuras que protegen a nuestros cromosomas. Va a haber un desgaste o baja productividad, sobre todo de las células madre hematopoyéticas. Va a empezar a ocurrir la senescencia celular, que es la incapacidad de la célula de dividirse. Se van a empezar a manifestar disfunciones en la mitocondria, la pérdida de sensibilidad a nutrientes, la pérdida de la proteostasis, que significa la capacidad de regular nuestro proteoma o las proteínas que tenemos en un determinado momento, y alteraciones epigenéticas. Estos son los aspectos cardinales del fenotipo envejecido. Ahora, todas las teorías o las que vamos a desarrollar, algunas, como les decía, se han reformulado o se han modificado porque una teoría debe explicar todos estos aspectos cardinales del envejecimiento, o por lo menos tratar de acercarse a explicarlos. Entonces,
Estas teorías requieren relacionar los cambios que ocurren en todos estos procesos y explicar cuáles son los mecanismos que ocasionan dichos cambios. Además, deben ser evaluadas porque una teoría debe tener una validez empírica y por eso es que se deben evaluar con organismos modelo. Vamos a hablar más detenidamente de ello. Existen entonces dos grandes grupos de teorías, porque como decía, pues son más de 200, pero no vamos a presentarlas todas en esta presentación. Las teorías estocásticas se refieren a aquellas teorías en las que se observa una acumulación aleatoria, es decir, al azar, de daños. Y estos daños pueden ser causados por fuentes externas al organismo o ambientales, pero también por fuentes internas, por algunos desbalances internos. Lo que vamos a observar con estas teorías es que nos dicen que los daños no se reparan completamente y eso va a llevar a un desgaste progresivo que avanza con el tiempo. A estas también se les da el nombre de teorías de uso y desgaste o wear and tear, como cuando uno usa una ropa o unos zapatos y se gastan y los tiramos. Y se puede explicar que ellas son causadas por especies reactivas de oxígeno que van a dañar proteínas, ácidos nucleicos e incluso las membranas biológicas. Por el otro lado, tenemos aquellas teorías que se denominan programadas o no estocásticas. Estas no son acumulaciones aleatorias, sino que más bien tratan de explicar que el envejecimiento es un proceso programado genéticamente y como se está estudiando en la actualidad, pues también ocurren modificaciones epigenéticas que están relacionadas con el envejecimiento. Algunos de los aspectos que fortalecen este tipo de teorías es que cada especie tiene una vida característica o una longevidad. Además, también se puede observar que la longevidad es algo que podemos heredar. Si una persona tiene padres longevos, pues seguramente también va a vivir bastante. Y otra de las razones por las que estas teorías son aceptadas es que existen factores ambientales que no afectan el número limitado de las divisiones celulares. Como vamos a ver, es que las células se pueden dividir un número finito de veces. Y acá están las teorías de acortamiento telomérico y de pérdida de funcionamiento del sistema inmunológico y neuroendocrino. Primero vamos a explicar las teorías estocásticas o las que son por procesos aleatorios. Vamos a hablar primero de la teoría de los radicales libres. Esta teoría fue inicialmente postulada por Pearl en 1920. Muchos autores dicen que esta es una de las teorías que ha sobrevivido el paso del tiempo. Sin embargo, Pearl decía que los causantes del envejecimiento eran radicales libres. Los radicales libres son aquellas especies químicas que tienen electrones desapareados. Sin embargo, no solamente los radicales libres son los causantes, ¿verdad? Acá se ha observado que la tasa metabólica de un organismo se relaciona con su expectativa de vida o longevidad. A mayor tasa metabólica, su expectativa de vida disminuirá. Harman utilizó la teoría de Pearl, pero la modificó, haciéndola un poco más incluyente no solo de los radicales libres, sino de las ROS o especies reactivas de oxígeno. Él modificó esta teoría en 1956 y él postuló que como parte de todos los procesos metabólicos aeróbicos, o sea, aquellos en los que utilizamos oxígeno molecular, se van a producir especies reactivas de oxígeno y no únicamente radicales libres. Todas estas especies van a ser altamente reactivas. En algunos casos, como los radicales libres, es porque carecen de electrones apareados. Entonces, existen producción de radicales libres o especies reactivas de oxígeno de manera interna en organelos como la mitocondria o los peroxisomas, pero también hay radicales libres que pueden venir
de fuentes exógenas en nuestra dieta. Entonces acá tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos alimentamos. Entonces veamos, estos son los ejemplos de algunas ROS. Por ejemplo, el anión superóxido, que tiene un electrón no apareado. El radical hidroxilo también tiene un electrón no apareado. El ion hidroxilo, que este es un ion, sí tiene todos sus electrones, pero no es un radical libre, a pesar de que sí es una especie reactiva de oxígeno. Tenemos al peróxido de hidrógeno, altamente reactivo y tóxico para las células, al ion hipoclorito. Entonces, estas moléculas o especies van a buscar otras en nuestras células que puedan compartirle electrón. Lo que van a hacer es que ellas se van a quedar con el electrón, pero a nuestra molécula celular la van a dejar con un electrón desapareado. Eso genera una inestabilidad y la reactividad continúa, como vamos a ver a continuación. Vemos acá la reacción de iniciación, que puede ser desencadenada por la luz o por el calor, que nosotros vamos a estar expuestos todos los días. Entonces las moléculas se rompen, pero como ellas estaban compartiendo electrones, cada una de las especies se quedó con un electrón sin aparear. Entonces ellas van a buscar otras moléculas que tengan riqueza de electrones y se van a unir a ellas. Van a romper el enlace que había y van a generar nuevamente otra especie reactiva u otro radical libre. Y esto continúa, es una reacción en cadena. Sin embargo, cuando se encuentran dos especies reactivas, se pueden unir y ahí terminaría la cadena. Entonces, quien funciona como bloqueando la reacción en cadena pueden ser nuestras moléculas antioxidantes. Nuestra célula en condiciones fisiológicas normales va a tener en equilibrio la cantidad de ROS o especies reactivas de oxígeno y los sistemas de defensa antioxidantes, como podemos ver a continuación. Existen entonces sistemas celulares primarios o preventivos y secundarios o rompecadenas. Los primarios son sistemas detoxificadores y captan rápidamente los ROS. Por ejemplo, la catalasa, que conocemos muy bien en el peroxisoma. Sin embargo, como la mitocondria sabemos que también va a ser un organelo en donde se sinteticen ROS, también va a tener sus sistemas de defensa, como la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa, además de otras moléculas como el mismo glutatión, que es el sustrato de la glutatión peroxidasa, ácido ascórbico o vitamina C, ácido úrico y taurina. Veamos acá, la superóxido dismutasa reacciona con el anión superóxido y lo convierte en peróxido de hidrógeno. Luego el peróxido de hidrógeno es degradado por la catalasa en agua y oxígeno, o bien también puede ser degradado por la glutatión peroxidasa utilizando glutatión. También lo convierte en agua. Entonces, los organismos que viven más van a ser aquellos que presentan mejores sistemas de protección contra ROS, tanto los sistemas celulares primarios como los secundarios. Dentro de los secundarios están la glutatión transferasas, la ADN polimerasa beta, la ADN ligasas, otras endonucleasas y el alfa tocoferol, que es la vitamina E o el betacaroteno. Pero, ¿qué ocurre con el envejecimiento? Estos sistemas de defensa antioxidante empiezan a disminuir y empieza a haber una acumulación cada vez más de las especies reactivas de oxígeno. Entonces puede llegar a ocasionar muchos daños. Vamos a ver, estas son las moléculas que pueden ser alteradas: ADN, ARN, proteínas y lípidos, puesto que todas ellas van a tener en su estructura dobles enlaces que van a tener una riqueza de electrones. Veamos un ejemplo de la acumulación de ROS. Sabemos entonces que en la mitocondria existe una alta producción de especies reactivas de oxígeno, porque la mayoría de oxígeno que se utiliza en la mitocondria
y 2 al 3% de ese oxígeno no se va a reducir completamente hasta agua. Veamos qué es lo que le puede pasar. En el transporte de electrones, justamente de la coenzima Q al complejo 3, allí se puede generar este anión superóxido. Y el anión superóxido es un ROS, es una molécula muy reactiva. Entonces, el anión superóxido es el sustrato para la superóxido dismutasa, quien lo convierte rápidamente a peróxido de hidrógeno. Y la glutatión peroxidasa lo transforma a agua y a oxígeno para que esto no cause daño a las moléculas de la mitocondria. Sin embargo, se puede estar acumulando si nuestros sistemas de defensa, la superóxido dismutasa y la catalasa, no funcionan adecuadamente. ¿Qué es lo que ocasiona estos ROS? Pues van a empezar a hacer un estrés oxidativo en la mitocondria, que primero puede dañar a las membranas y al ADN. ¿Qué pasa cuando se dañan las membranas mitocondriales? Se altera la permeabilidad y eso puede desencadenar apoptosis. Veámoslo en este esquema. La acumulación de estos radicales libres que están acá empiezan a dañar y a estimular que se abran canales para dejar salir al citocromo C del espacio intermembrana. Recordemos que cuando el citocromo C sale del espacio intermembrana hacia el citoplasma, se une con las proteínas APAF y forman el apoptosoma, que estimula la activación de caspasas y eso lleva a apoptosis. Entonces, las células pueden morir debido a ese estímulo que desencadenó este ROS. Pero también puede dañar al ADN mitocondrial. Y el problema es que en la mitocondria no hay muchos mecanismos de reparación para el ADN dañado. Por lo consiguiente, ese ADN mitocondrial alterado se va a convertir en ARN mitocondrial alterado y que va a causar alteración en la expresión genética. Por lo tanto, los complejos proteicos de la cadena mitocondrial interna que están codificados por el ADN mitocondrial se van a alterar y probablemente no van a llevar a cabo su función en la correcta producción de síntesis o producción de ATP, por lo que la producción de ATP va a bajar. Esto afecta a células como, por ejemplo, las neuronas, que requieren demasiada energía para llevar a cabo sus procesos, sobre todo para la despolarización de las membranas y regresar a su polaridad normal. También eso va a afectar en aquellos procesos en los que se deban reparar y regenerar tejidos, porque no hay suficiente ATP. Además, también eso va a evitar que las mitocondrias se dividan de manera adecuada y eso va a seguir reduciendo la producción de nuestro ATP y es una de las causas del cansancio en las personas cuando han envejecido. Entonces, ese fue un ejemplo de lo que pueden ocasionar las especies reactivas de oxígeno en la mitocondria. Sin embargo, además del ADN mitocondrial, también se puede ver afectado el ADN nuclear. Esto no solamente puede ser ocasionado por ROS, sino que también puede estar afectado o desencadenado por virus. Por ejemplo, ciertos virus integran su ADN junto al genoma de núcleo y lo pueden afectar y pueden afectar la expresión de genes de igual manera. Sin embargo, nuestra célula o en el núcleo sí hay mecanismos protectores, más que lo que hay en la mitocondria. Algunas otras sustancias que pueden dañar a nuestro ADN van a ser toxinas ambientales, por ejemplo, pesticidas, algunos productos químicos de los alimentos, pero sobre todo drogas o alcohol y tabaco. Ustedes probablemente habrán observado a una persona que consume drogas o alcohol y que va a presentar rasgos de envejecimiento mucho más marcados que aquella persona que no consume este tipo de sustancias. Por consiguiente, si el ADN está dañado, pues el ARN también se puede haber afectado, pero como también el ARN
tiene bases nitrogenadas con dobles enlaces, también puede ser un punto de ataque para las especies reactivas de oxígeno. Otra molécula que puede ser dañada por los ROS son las proteínas. Y acá hay una teoría también de las estocásticas que nos indica que las proteínas pueden ser modificadas. Y acá esta teoría fue planteada en 1991 por Brownlee, en la que él estuvo observando que se formaban enlaces cruzados entre proteína y proteína o proteína y lípidos. Estos enlaces alteran o reducen la actividad normal de la proteína. Generalmente vamos a ver que son dependientes del tiempo, otra vez el envejecimiento va a pasar con el tiempo, también de la concentración de oxígeno, porque va a tener mucho que ver con la formación de especies reactivas de oxígenos y aún con la concentración de glucosa. La glucosa va a depender también de los mecanismos que permiten regular su concentración y de nuestra dieta. Otra vez, acá podemos modificar ciertos aspectos para evitar estos procesos tan dañinos. ¿Qué es lo que ocurre entonces en nuestras células? El exceso de glucosa puede empezar a formar enlaces con proteínas, con lípidos, con ácidos nucleicos. A eso le damos el nombre de glicación temprana. En pocas horas entonces se forman bases de Schiff, que es la unión entre el grupo de la glucosa con los grupos amino de proteínas o de lípidos o de estas otras biomoléculas. Al pasar los días se van a formar enlaces un poco más estables que son los productos de Amadori, como por ejemplo la hemoglobina glicosilada, que es parte de los productos finales de glicación o de glicación avanzada, denominados AGEs, que son muy común en la diabetes mellitus tipo 2. Al pasar los meses o los años, entonces se van a estar acumulando estos AGEs. Estas sustancias se van a formar de manera espontánea, no necesitan una enzima para que se formen porque básicamente se van como a ir pegando las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos y estos causan alteraciones metabólicas e inflamación, que son cambios que se van a observar en diabetes mellitus. Por ejemplo, acá tenemos una célula endotelial y van a ver la acumulación de los AGEs. Los AGEs tienen receptores en la célula. Acá se está uniendo el AGE con su receptor llamado RAGE. Esto desencadena reacciones en cadena, sobre todo dependientes de quinasas, que estimulan la activación del factor nuclear kappa beta. Este factor nuclear kappa beta es el encargado de transcribir varios genes que van a permitir el desarrollo y la progresión de complicaciones en los vasos sanguíneos, tanto a nivel de la microvasculatura y la macrovasculatura. También van a estimular la proliferación y migración de células del músculo liso hacia el sitio de la inflamación. Los AGEs también van a estimular que los fagocitos sinteticen moléculas para que haya más quimiotaxis, haya expresión de moléculas proinflamatorias y protrombóticas en el lugar de la inflamación, como podemos ver acá. También van a estimular los AGEs a los fibroblastos, que los fibroblastos cuando unen su receptor van a empezar a expresar un colágeno modificado. Aquí podemos observar el colágeno, cómo se empiezan a unir los colágenos, ya no por las mismas proteínas o proteoglicanos de la matriz extracelular, sino por estos productos de la glicación avanzada. Como podemos ver, la elastina también se empieza a unir entre sí por los AGEs y eso generalmente lo vamos a ver como parte del aparecimiento de arrugas o del endurecimiento de los vasos sanguíneos. Entonces, todos estos daños micro y macrovasculares son muchos de los causantes de los efectos o de lo que se observa cuando hay diabetes, como retinopatía, neuropatía, nefropatía, enfermedades cardíacas y vasculares. Todos los desencadenan entonces la aparición
de estas sustancias AGEs. Bien, entonces, además de los AGEs, ¿verdad? Que habíamos visto, pues también pueden haber daños en los lípidos. Acá hay un autor llamado Imre Nagy, que es de Hungría. Él postuló también la teoría de daño a la membrana. Los radicales libres o las especies reactivas de oxígeno pueden dañar a los lípidos mediante una reacción llamada peroxidación. Esto va a alterar la función de la membrana para el transporte de moléculas, para que se lleve a cabo el potencial eléctrico y la transferencia de calor. Lo que ocurre es que la membrana se vuelve menos fluida y también se pueden empezar a acumular ciertos tóxicos en las células como la lipofusina, sobre todo en células cerebrales, cardíacas, pulmonares y células de la piel. Podemos observar estas manchas que son características de la vejez. Y todo eso se va a acumular por la rigidez de la membrana y que no deja salir estas sustancias. Ahora vamos a explicar las teorías programadas. Entonces, a diferencia de las anteriores, estas se les puede decir que nuestra célula tiene un reloj biológico que regula el proceso de envejecimiento y muchas de ellas tienen que ver con la expresión de genes. Slackman y otros en el 2000 plantearon que había genes, ¿verdad?, que estaban relacionados con el envejecimiento y ven al envejecimiento como una continuación del desarrollo y de la diferenciación. Por lo tanto, tiene que estar codificado en el genoma. Se ha visto que ciertos genes predicen la condición física de la persona, qué enfermedades va a tener o va a padecer, cuál va a ser la causa e incluso la edad de la muerte. También se ha observado con estudios que hay ciertos genes que alteran los ciclos de vida de animales y hongos. Acá podemos observar a un organismo modelo. Como les había explicado antes, para tratar de probar estas teorías se deben utilizar organismos modelos. Y en este pequeño nemátodo, ¿verdad?, que se llama Xenobranchydis elegans, ustedes pueden observar cómo es el fenotipo joven del nemátodo y cómo es el fenotipo envejecido, con bastantes arrugas. Y eso es, o han estudiado, que en este organismo, en el momento en que él ha envejecido, se activan ciertos genes que van a ser dañinos. Esos genes solo se activan en las últimas etapas del organismo, de su vida, y a esos se les da el nombre de gerontogenes. Acá podemos ver a una mujer que padece el síndrome de Werner. Este síndrome está asociado con un envejecimiento prematuro que empieza a padecer la enfermedad a los 15 años o 30 años, y acá vemos a la paciente a una edad de 48 años. Realmente esto no es un fenotipo de una persona que envejece o cómo envejece a los 48 años. Y las personas que han estudiado este síndrome han detectado que aquí hay una mutación en los genes WRN que codifican a una de las helicasas que participan en la reparación del ADN. Entonces, los daños en el ADN o el que se expresen estos tipos de genes están relacionados con la teoría genética, que sí postula que hay genes involucrados en el proceso de envejecimiento y que no todo es de manera tan aleatoria como postulan las otras teorías. Otra de las teorías programadas es que se llama la de la teoría de la capacidad replicativa finita. Esto quiere decir que nuestras células no pueden dividirse de manera, digámoslo así, sin control todo el tiempo, de manera infinita, por así decirlo. Esto lo propuso Leonard Hayflick en 1961. Él encontró que las células normales se dividen aproximadamente unas 50 veces porque van perdiendo información genética. Entonces nosotros sabemos que con el proceso de replicación genética, una parte del ADN
no se puede replicar, que son los telómeros o estas partes de heterocromatina constitutiva de un cromosoma. Conforme el tiempo avanza, ¿verdad? O conforme la célula se divide, los telómeros se van acortando hasta que llega a un tamaño que la célula va a evitar totalmente la división celular. O sea, por eso es que tiene una capacidad replicativa finita. Esto pasa con las células somáticas. Sin embargo, hay células en nuestro cuerpo que no pierden la capacidad de que esté activa la enzima telomerasa, sobre todo en las células germinales, porque recuérdense que una célula germinal que va a dar origen a un gameto, pues tiene que tener como que sus telómeros muy largos para evitar que el bebé o el embrión que se va a formar de esos gametos ya tenga los telómeros acortados. Entonces, estas células, tanto las células germinales como las células madre, que son pluripotenciales en algunos tejidos, como por ejemplo las células madre hematopoieticas, sí tienen la capacidad de activar su telomerasa. Sin embargo, en las otras células somáticas, los telómeros se van haciendo más cortos con cada división, como lo veíamos. Esto también, en el caso de las células cancerosas, ellas pueden volver a estimular la expresión de la telomerasa y entonces sus telómeros se van a corregir o se van a crecer y pueden dividirse de manera infinita, digámoslo así. Pueden ser prácticamente inmortales porque no va a haber, digamos, un acortamiento de sus telómeros que evite la división celular. Entonces, una de las características de esta teoría nos dice que al reducir la tasa de división celular, pues se puede prolongar el tiempo de vida. También esa división celular, sabemos que para que una célula se divida necesita nutrientes, necesita energía. Y si nosotros reducimos la ingesta calórica, también se puede reducir la tasa de división, prolongando esto la longevidad. Otra de las teorías programadas es la teoría inmunológica o autoinmune. Acá esta teoría postula que durante el envejecimiento hay un agotamiento de nuestro sistema inmunológico. Básicamente se ha observado que la persona que envejece, el timo, que es un órgano para que haya, digamos, presentación de la respuesta celular, involuciona con la edad. Desde que somos chiquitos, este timo está activo, pero posteriormente empieza a involucionar. Y en la persona envejecida, pues todavía aún más. Esto provoca una disminución tanto de la respuesta celular por los linfocitos T y de la respuesta humoral, que es activada por los linfocitos B. Entonces podemos observar que en un proceso de salud normal, pues el organismo va a tener una cantidad suficiente de células B y una producción adecuada de anticuerpos, mientras que en un sistema inflamatorio o donde hay envejecimiento, pues la cantidad de células B va a disminuir y también no va a estar produciendo una cantidad adecuada de anticuerpos. Esto sobre todo porque las células T o los linfocitos T tampoco se van a activar de una manera adecuada, tanto los citotóxicos como los T colaboradores. Esto entonces hace que el organismo envejecido tenga una predisposición a infecciones, sobre todo infecciones respiratorias, al aparecimiento de distintos tipos de cáncer porque el sistema inmunológico no logra detectar estas células con alteraciones y también el aparecimiento de trastornos autoinmunes como por ejemplo la artritis reumatoide. Entonces se observa que las células T o los linfocitos T van a tener una producción disminuida de interleuquina 2 o de su receptor y por esa razón es que no se dividen adecuadamente. Por eso es como un agotamiento o ya no suficiente producción de las células del sistema inmunológico. Se ha observado también que el ejercicio de resistencia
combinado con un descanso apropiado, pueden estimular el funcionamiento del sistema inmunológico. Básicamente van a estimular a las células asesinos naturales o las NK y también la división de linfocitos T. También esto es muy importante de que haya un descanso apropiado, porque el ejercicio muy intenso en la vejez también puede ocasionar daños que a la larga provoquen más inflamación y mayor daño al sistema inmunológico. Otra teoría es la teoría neuroendocrina propuesta por Vladimir Dillman y Ward Dean. En esta se ha observado que hay una alteración de las vías metabólicas que están reguladas por el hipotálamo. Entonces el hipotálamo secreta hormonas que estimulan a la hipófisis y la hipófisis a su vez va a sintetizar hormonas para estimular a otras glándulas. En el caso que haya una alteración del hipotálamo, ¿sí?, se va a disminuir la secreción de hormonas sexuales, por ejemplo, y ya no va a haber la posibilidad de reproducción. Por eso decíamos que el envejecimiento ocurre después de la etapa reproductiva. El estrés, que también puede estar muy aumentado en los seres humanos, en los adultos, también se relaciona con el aparecimiento de un envejecimiento prematuro, ya que el estrés estimula al hipotálamo. El hipotálamo va a estimular la liberación de cortisol y el cortisol va a la vez a estimular más al hipotálamo y así continúa un ciclo que va cada vez a desgastar al hipotálamo. El cortisol también va a afectar el funcionamiento del sistema inmunológico y entonces esta teoría, más que explicar la causa del envejecimiento, explica los efectos, sobre todo relacionados al estrés, en el cual se van a ver estimuladas o afectadas las hormonas tiroides, paratiroides y de la glándula suprarrenal. Y finalmente tenemos la teoría epigenética. Recordemos que los cambios epigenéticos son aquellos mecanismos que no alteran la secuencia del ADN, pero sí van a permitir que se transcriba un gen o no. Recordemos que estos cambios pueden verse afectados a través del tiempo, son cambios espontáneos y están influenciados tanto por factores internos como podría ser la producción de especies reactivas de oxígeno o bien por cambios externos como la dieta o el exponernos a sustancias tóxicas, etcétera, o el mismo estrés. Los cambios epigenéticos pueden heredarse, o sea, una célula que tenga un cambio epigenético lo puede dar o lo puede heredar a sus células hijas. Y se ha observado que el envejecimiento va a estar relacionado con que hay una reducción en la metilación del ADN. Recordemos que cuando el ADN se metila, pues no se va a expresar. Entonces acá puede ser que haya genes que la persona envejecida no debe expresar y como se cambia el patrón de metilación, ya no, o sea, no hay protección, empiezan a expresarse ciertos genes que no se deben estar expresando. También se ha visto relacionado con la alteración en los patrones de acetilación de histonas. Entonces, las enzimas que modifican la cromatina acetilando las histonas y permitiendo que algunos genes se activen y se transcriban, pues ahora van a estar modificados. Entonces, eso también son de las teorías que se están estudiando para explicar el proceso de envejecimiento. Dentro de las recomendaciones para evitar el envejecimiento, se puede decir que debemos restringir la ingesta calórica para mantener un peso adecuado. Además, también la alta concentración de glucosa estimula la liberación de insulina y la insulina también va a permitir la transcripción de muchas proteínas, incluso algunas que estimulan división de las células. Recordemos que no queremos que se dividan tanto nuestras células porque tienen un número finito de divisiones. Otra de las recomendaciones es incluir antioxidantes en la dieta diaria como vitamina C,
vitamina E, vitamina A, que van a evitar que estas especies reactivas de oxígeno que se van a producir como parte de nuestro metabolismo aeróbico normal ataquen a nuestras moléculas como el ADN mitocondrial o el ADN nuclear, como a las proteínas o a los lípidos, dañando las membranas. También evitar la inflamación, que eso a su vez puede ocasionar mayor producción de ROS y el ataque de las células, digamos, de defensa, ¿verdad? Minimizar consumo de drogas, alcohol, tabaco y sustancias tóxicas que puedan promover producción de ROS. Realizar ejercicio de resistencia, como veíamos, para estimular el sistema inmunológico. Descansar adecuadamente también para regular todos los procesos neuroendocrinos. Se pueden utilizar suplementos de ATP para proveer energía a las personas que están ya más cansadas, reducir el estrés, también lo que veíamos, ¿verdad? Esta alteración neuroendocrina. Y en el futuro se está planeando el uso de enzimas que regulen los mecanismos epigenéticos, como por ejemplo la metilación o desacetilación de histonas. Entonces, como conclusión, pues podemos decir que existen varias teorías para explicar el proceso de envejecimiento, aunque ninguna de ellas explica todos los cambios que se adquieren con la edad. Algunas explican más los efectos que las causas del envejecimiento. Se requieren mayores estudios con organismos modelos para llegar a una teoría que explique todos los procesos fisiológicos que se han visto alterados con el envejecimiento. Y es muy importante que nosotros consideremos al envejecimiento no solamente desde el punto de vista biológico, sino psicológico y social, que aprendamos a respetar y convivir con las personas mayores y que tratemos de entender los cambios por los que ellos están pasando. Envejecer es inherente a vivir, así que a todos nos va a llegar ese momento y debemos respetar y valorar la experiencia que las personas de edad avanzada han adquirido con el tiempo. Si tienen alguna pregunta, por favor, hacerla a mi correo o durante nuestra reunión sincrónica. Mucho gusto.